Señor, no hay palabras que puedan describir tu grandeza y tu infinito amor. Jesús, sé mi luz y mi guía, y sé el aire que respiro. Muy buenos días, queridos hermanos, bienvenidos a nuestro devocional de hoy, sábado 10 de agosto de 2024. Como siempre, es un gran privilegio que nosotros podamos tener este espacio para meditar juntos la palabra de Dios. Así que vamos a empezar con nuestra oración. Amado Dios, te damos gracias, Señor, porque una vez más tú nos entregas tu preciosa palabra. Estamos aquí como tus hijos y también como tus siervos, con el corazón dispuesto para recibir tu palabra, para recibir esa instrucción de vida, para ser guiados por tu Santo Espíritu con el correcto entendimiento. Te damos gracias, Señor, porque tú nos estás enseñando día a día de todo lo que tú aborreces, Señor. Nos estás enseñando, Padre, para que nosotros también podamos identificar y desterrar de nuestras vidas lo que es impedimento y lo que a ti te desagrada, Señor. Gracias te damos, Señor, por tu inmenso amor, tu misericordia, Señor, y por tus advertencias. En el nombre de Jesús oramos. El día de hoy nuestro pasaje se titula Juicio contra la maldad y se encuentra en Segunda de Reyes 21, versículos del 10 al 26. Habló pues Jehová por medio de sus siervos los profetas, diciendo: por cuanto Manasés, rey de Judá, ha cometido estas abominaciones y ha obrado peor que todo lo que hicieron los amorreos que le precedieron, y también ha hecho pecar a Judá con sus ídolos, por tanto, así ha dicho Jehová, el Dios de Israel: yo traigo un mal tan grande sobre Jerusalén y sobre Judá, que al que lo oiga le zumbarán ambos oídos. Mediré a Jerusalén con la misma medida que a Samaria, y la misma plomada que a la casa de Acab. Limpiaré a Jerusalén como se limpia un plato que se friega y se vuelve boca abajo. Abandonaré el resto de mi heredad y lo entregaré en manos de sus enemigos. Serán presa y despojo de todos sus adversarios, por cuanto han hecho lo malo ante mis ojos y han provocado mi ira desde el día que sus padres salieron de Egipto hasta hoy. Además, Manasés derramó tal cantidad de sangre inocente que llenó a Jerusalén de extremo a extremo, aparte del pecado con que hizo pecar a Judá, para que hiciera lo malo ante los ojos de Jehová. Los demás hechos de Manasés, todo lo que hizo y el pecado que cometió, ¿no está todo escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Judá? Manasés durmió con sus padres y fue sepultado en el huerto de su casa, en el huerto de Usa. En su lugar reinó Amón su hijo. 22 años tenía Amón cuando comenzó a reinar y reinó 2 años en Jerusalén. El nombre de su madre era Mesulemet, hija de Haruz de Jotba, e hizo lo malo ante los ojos de Jehová, como lo había hecho Manasés su padre. Anduvo en todos los caminos en que su padre anduvo, sirvió a los ídolos a los cuales había servido su padre y los adoró. Dejó a Jehová, el Dios de sus padres, y no anduvo en el camino de Jehová. Los siervos de Amón conspiraron contra él y mataron al rey en su casa. Entonces el pueblo de la tierra mató a todos los que habían conspirado contra el rey Amón, y el pueblo de la tierra proclamó rey en su lugar a Josías, su hijo. Los demás hechos de Amón no están todos escritos en el libro de las crónicas de los reyes de Judá. Fue sepultado en su sepulcro en el huerto de Usa, y reinó en su lugar su hijo Josías. En el pasaje que acabamos de leer, se habla de Manasés, el rey de Judá, que había cometido toda clase de abominaciones y había obrado
de la peor manera respecto de quienes lo precedieron. Él, durante su reinado de aproximadamente 55 años, derramó tal cantidad de sangre inocente que llenó a Jerusalén de extremo a extremo. Podemos imaginar eso. Él tuvo un reinado opresivo, violento, sanguinario, con sacrificios humanos, aparte del pecado que hizo pecar a Judá, para que hiciera lo malo ante los ojos de Jehová. Es decir, la lista de pecados de Manasés fue la más extensa de los reyes de Judá, y por tanto, esto no iba a pasar por alto ante los ojos de Dios. También vemos el hijo de Manasés, llamado Amón, que de 22 años él accede al trono como rey. Duró solamente 2 años su reinado, y también él hizo lo malo ante los ojos de Jehová, como lo había hecho Manasés su padre. Él anduvo en los caminos del padre, sirvió a los ídolos que había servido su padre y los adoró. Es decir, se apartó del camino de Jehová. También vemos que Jehová emite el juicio contra el pueblo. Dice: mediré a Jerusalén con la misma medida que a Samaria y la misma plomada que a la casa de Acab. Limpiaré a Jerusalén como se limpia un plato que se friega y se vuelve boca abajo. Plomada significa, es un instrumento formado por una pesa metálica sujeta al extremo de una cuerda que sirve para señalar la línea vertical, y al ser tensada la cuerda por la fuerza de la gravedad. También, al momento que expresa que limpiará a Jerusalén como se limpia un plato que se friega y se vuelve boca abajo, es un juicio de severidad. Es un juicio en el cual indica que Jerusalén iba a ser exterminado. Cuando uno voltea un plato, es que ya no queda comida. Entonces eso asemeja a que Jerusalén también se iba a limpiar, toda esa gente, a esa sociedad corrupta. Eso es lo que simbolizaba lo que había expresado. También dice: abandonaré al resto de mi heredad y lo entregaré en manos de sus enemigos. Es decir, Dios iba a apartar su rostro. Serán presa y despojo de todos sus adversarios, por cuanto han hecho lo malo ante mis ojos y han provocado mi ira. Sabemos que Dios es tardo para la ira y grande en misericordia. Él había tenido mucha paciencia para que el pueblo pueda arrepentirse de manera genuina. También debemos recordar que Dios es justo. En su palabra, en Salmos 119, 137 dice: oh Señor, tú eres justo y tus juicios son rectos. En Salmos 119, 75 dice: conozco, oh Jehová, que tus juicios son justicia. Y también en Apocalipsis 16, 7: y oí una voz que venía del altar y decía: sí, oh Señor, Dios, el Todopoderoso, tus juicios son verdaderos y justos. Entonces tenemos que entender que este juicio que había decretado contra la maldad del pueblo era justo. Él había sido muy paciente, muy misericordioso, siempre llamaba al arrepentimiento al pueblo para que pueda separarse de sus pecados, para que se vuelva a Dios, pero ellos seguían en esa obstinación, en esa rebeldía. Entonces tenemos que entender que todo pecado siempre va a tener una consecuencia, va a tener un juicio. Aquí la idolatría era severa, era extrema. Aquí Manasés había rebasado
todo límite. Para él no había una conducta que él pueda de pronto dar gloria a Dios. Por el contrario, él practicaba toda clase de abominación y sobre todo hacía pecar al pueblo de Judá. Vemos con claridad que entre Manasés y Amón su hijo hubo una transferencia espiritual, una herencia espiritual, una maldad generacional de rebeldía para ser proclive a pecar. Y aquí debemos de entender con mucha responsabilidad lo importante y lo trascendental que es la conducta de la persona que recibe el encargo por parte de Dios para ejercer un cargo público, un cargo de elección, ¿no? Ya sea, por ejemplo, un presidente, un gobernador, un alcalde. Puede ser también un líder o en la familia como cabeza al hombre, ¿no? Se debe tener en cuenta que es muy importante que estas personas que ejercen un liderazgo, conforme ellos se comporten, también va a tener un efecto, un impacto en el grupo humano en el cual ellos ejercen esta autoridad. Por eso no se debe tener en poco este encargo que asigna Dios, porque toda autoridad es puesta por Dios. Entonces nos llama a la reflexión y también a tener una especial observación del entorno. En primer lugar, cómo está siendo conducido, por ejemplo, el entorno social, mi país o determinado país. ¿Qué es lo que confluye? ¿Qué pecado es el que abunda o qué conductas podemos ver? Y tenemos que mirar también cómo se está conduciendo esa cabeza, ese presidente, ese líder en nuestro entorno próximo, en nuestra familia. ¿Cómo está la familia? ¿Cómo está la cabeza del hogar? Entonces, todo lo que pueda promover esta autoridad impuesta por Dios va a dar un impacto no solamente en el entorno, sino también en las generaciones. Así como vemos a Manasés y Amón. Amón podemos entender con claridad que desde niño él observaba lo que veía a su padre y él imitó, él aprendió por ese ejemplo. Entonces, sabiendo, o sea, consciente o inconscientemente, los hijos actúan mirando lo que ocurre en su entorno. Entonces, él practicó lo mismo que su padre, ¿no? Él servía, adoraba ídolos, porque también lo veía haciendo a Manasés. Entonces, esta decadencia espiritual que él promovió a Manasés, a su hijo y también al pueblo de Judá porque los hizo pecar, debemos de entender que es muy importante que nosotros tengamos esa responsabilidad en el caso que tengamos la oportunidad de ejercer algún tipo de liderazgo o de pronto de ser referente a alguien. También tenemos que identificar qué pecados confluyen, por ejemplo, ¿no?, en las generaciones pasadas y no imitarlas, definitivamente cortar, porque cuando uno está en comunión con Dios, el Espíritu Santo te revela el pecado, llama a arrepentimiento también y el Señor es misericordioso y da oportunidades para que nosotros podamos desarraigarnos de esas conductas que Él detesta. Debemos también entender la importancia de la influencia que se ejerce sobre el grupo humano. Entonces, es momento de reflexionar qué legado
estamos dejando o queremos dejar a nuestras generaciones o a las personas que están en nuestro entorno. También tenemos que tener presente que nosotros seguimos a Jesús, por eso aprendemos su palabra. A veces se comete el error de tener como referente a una persona, ¿no? Por ejemplo, un líder. El líder es puesto, sí, en el crecimiento de una persona, en el crecimiento espiritual de una persona, pero el referente es Jesús y es la palabra de Dios, porque este líder es un ser humano que también peca y también puede cometer errores. Entonces el referente máximo por excelencia es y debe ser Jesús. También tenemos que tener presente que no debemos de tener en poco la gracia. Dios, si bien es cierto, Él da muchas oportunidades para arrepentimiento, pero pasar por alto la obediencia a la palabra de Dios conlleva a destrucción. Así que nosotros debemos de hacer una introspección diariamente, permanente, no solamente de uno mismo, sino del entorno que se está moviendo en nuestro entorno, qué está ocurriendo, qué tipos de conductas son perfectamente identificables que Dios lo tiene por pecado. Entonces es tiempo que Dios nos llama a arrepentimiento. Es tiempo que ya estemos realmente a cuentas con Dios. Y las personas que se han alejado por cualquier motivo, es tiempo de que vuelvan a Dios. Es importante siempre estar a cuentas con Dios y también seguir su palabra y desechar todo lo que Él aborrece. No tenemos a un padre que pasa por alto o no mira lo que nosotros hacemos. Por el contrario, Él está atento a todo lo que a nuestras acciones, a nuestros pensamientos. Así que nosotros debemos de tener eso muy en cuenta, porque el Señor es siempre misericordioso, pero si nosotros persistimos en rebeldía, pues también vamos a ser acreedores de esa corrección, ¿no? Entonces, no levantemos la ira del Señor, al contrario, seamos esos hijos obedientes, esos hijos que rápidamente caen en cuenta del pecado, de la acción que cometen y se corrigen y se vuelven a Dios. Así debemos de practicar diariamente esta forma de acercarnos a Dios, de no tener nada que obstaculice nuestra comunión genuina con Él. Así que les animo que continúen meditando, reflexionando, orando, pidiendo revelación al Espíritu Santo. Él saca a la luz todo lo que está oculto, porque Él lleva toda verdad, a toda justicia, y nosotros queremos andar siempre en verdad, porque nuestro Padre es verdad. Así que les animo a que continúen leyendo la palabra, orando y pidiendo revelación al Espíritu Santo, para que el Señor nos quiere libres. Así que Dios los bendiga y hasta una próxima oportunidad. Señor, no hay palabras que puedan describir tu grandeza y tu infinito amor.